¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, José Luis. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, imagino yo que para ustedes es importante y hace al respaldo que tendrán de Juntos por el Cambio a nivel nacional con esta marcha que se está anunciando en torno de esta pretensión que hay por parte del gobierno nacional de intervenir la justicia de la provincia y además con el redoblar de tambores, queriendo mostrar a Milagro Sala como una mártir del poder político contrario, ¿no? Sí, ya en el 2016 se viralizó, fue evidente esta maniobra que tuvieron quienes formaron parte del gobierno de Jujuy durante muchísimo tiempo de tratar de ocultar todas las cosas que se hicieron en la provincia, en mi provincia, en Jujuy, obviamente de la mano de Milagro Sala, quien era la que operativizaba todos Claro. estos actos de corrupción en la provincia. Y creo que se visualizó lo que pasaba luego de ponerse al aire los videos de cómo extraían dinero del Banco Nación en bolsos, ¿no? Algo totalmente inédito para el resto de la gente, pero que lamentablemente para la provincia de Jujuy era algo de cada vez que llegaban los fondos al banco. Y así un montón de delitos que están ella hoy condenada por la causa Pibe Villeros, con 13 años de condena, por porque es considerada por la justicia como jefa de una organización ilícita que ha desbaratado y ha cometido fraude a la administración pública por extorsión, condena que ha sido confirmada por casación penal y por el Superior Tribunal de Justicia, y otras dos condenas que incluso tienen la elevación a la Corte Suprema a la espera de su resolución. O sea que volvemos a replantear el tema de Milagro Salas y sinceramente, José, lo que uno vislumbra como jujeña que ha pasado, no que nos contaron, no que nos relataron, es que de una manera u otra lo que se pretende hacer con esto es pagar el silencio de Milagro Salas, porque hasta la fecha no ha expresado la vinculación que ella tenía con el gobierno nacional de la época. Claro, bueno, justamente es de suponer que ese volumen de bolsos, ¿no? Como los bolsos de López, no tenían como último destinatario exclusivamente a Milagro Sala y a su familia, aunque es evidente y obvio que ellos se llevaban una porción importante del botín. Por supuesto, y eso también está en los expedientes, porque la forma de enriquecimiento de Milagro Salas y de sus hijos o de su entorno familiar y de su esposo también es notable, con casas, con autos de alta gama que no tienen forma de comprobar la manera como se hicieron de estos artículos de lujo, ¿no? Ujú. Y obviamente la forma de vida que ellos llevaban. Volvemos a replantear ya el año pasado algunos voceros del kirchnerismo como Zaffaroni, que algunos que pasamos por la universidad en algún momento lo leímos, ¿no? A Zaffaroni, y Mm. lamentablemente la manera como a mí me ha desilusionado como estudioso del derecho, la verdad que es lamentable. Y él ya hablaba de la intervención federal a la provincia de Sí, Jujuy, claro. ¿no? Incluso hablaba del indulto en un primer momento, luego algunos otros voceros hablaban de su intervención federal, y ahora lamentablemente un jujeño con una familia política conocida en la provincia de Jujuy es el que de alguna manera eh, ha presentado este pedido de intervención federal, quien estuvo en el gobierno anterior y no advirtió absolutamente nada de las irregularidades de Milagro Sala, y es ahora que considera que existe un avasallamiento en la justicia de Jujuy, cuando la justicia de Jujuy justamente ahora actúa como tiene que actuar y sin ningún tipo de aprietes ni teléfonos, ¿no? Claro, ahora hay un tema ahí concreto. Estamos hablando de los Snopek, una familia política de la provincia de una larga historia vinculada al peronismo.
El Sí. gobernador Snope, en términos concretos, esto lo digo yo desde una distancia geográfica importante aquí de Mar del Plata, fue literalmente un rehén de Milagro Sala, como fue buena parte del peronismo de la provincia. Es curioso el cruce de intereses que tiene que haber para que se haga cara y carne de esta propuesta, ¿no? A ver, el senador Guillermo Snopper nunca se dio o tuvo el cuidado de acercarse o tener algún tipo de foto con Milagro Salas e incluso en algunos momentos expresó o dio expresiones de disgusto hacia Milagro Salas y incluso dijo que jamás iría en una boleta con Milagro Sala, pero me parece que el senador se olvida que estuvo en la boleta con Milagro Sala cuando Milagro estaba como candidata para el Parla Sur. O sea que fue acompañando la misma boleta de Milagro Sala. Y lo cierto y curioso es que durante la época del gobierno senderista, en donde el fiscal general del Superior de Tribunales guardaba las causas de Milagro Sala y hubo otro juez, el juez Aroste, que sobreselló algo inédito, José Luis, sobreselló a Milagro Sala en más de 60 causas. No lo vi al senador preocupado por el manejo de la justicia y por guardar y almacenar las causas de Milagro Salas que eran presentadas aún en esa época con mucho miedo por la gente, porque teníamos tanto una justicia que era amenazada como una policía totalmente cooptada por gente de Milagro Salas que ingresaban a la policía y al cabo de unos meses recibían un arma. Entonces, no lo vi preocupado en ese momento, no lo vi cuando incendiaron la casa de gobierno, casi destruyendo uno de los tesoros más valiosos que tiene la provincia de Jujuy, que es la bandera de la libertad civil que donó el general Manuel Belgrano al gobierno o al pueblo jujeño por su valor en el éxodo. No lo vi preocupado cuando a Lucas Arias lo golpearon salvajemente en dependencias del Ministerio de Infraestructura en ese momento y el tumulto que ocasionaba. No lo vi cuando Condorí fue asesinado en Humahuaca por gente de Milagro Sala. Entonces, ¿qué nos hace pensar a quienes vivimos en carne propia esa situación? Que lo que se persigue de una forma u otra con este proyecto de intervención es, en definitiva, la impunidad que se está reflejando hoy en día acá, a nivel nacional, con las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, pero también allá en Jujuy, porque quien, vuelvo a decir, motorizaba toda la corrupción y el fraude en Jujuy era Milagro, pero respaldada obviamente por el gobierno nacional. Y me refiero a quien era presidente en ese momento y a quien también la vinculación era con debido, porque de ahí era el circuito que se producía. Entonces, vuelvo a decir, José Luis, el silencio se paga. Claro. Y acá lo que se quiere pagar es el silencio de Milagro Salas, que hasta el momento no dijo las cosas, no cantó las cosas, pero están perfectamente comprobadas en los expedientes que la vinculan en esta causa, ¿no? De los ciberguerrilleros, que tiene una condena, vuelvo a decir, de 13 años. Y también, para que la gente sepa, en esa condena o en esos procesos, con todas las garantías procesales dentro del proceso penal, pasaron más de 13 jueces, de los cuales más de 9 jueces fueron designados en la época senderista y la época del peronismo. A partir del gobierno de Gerardo Morales, existiendo una vacante de más de 20 vacantes en la justicia, lo que se hizo dentro de la reforma judicial es que los jueces accedan a esos cargos, o las personas que quieran accedan a esos cargos con un concurso de antecedentes y oposición. O sea, pudiendo haber cubierto las vacantes con el sistema que existía o que existe en la provincia de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, se optó por sancionar una ley para que esas vacancias fueran cubiertas a través
de un concurso de oposición y antecedentes que se lleva a cabo conjuntamente con la Universidad de Tucumán. O sea, totalmente transparente, en donde accedieron un montón tanto de abogados de la matrícula como de funcionarios dentro del Poder Judicial para poder acceder o ascender a otros lugares. Esa es la realidad que se está viendo. Y lo que se pretende en definitiva con este proyecto, si uno lo ha leído, otorgando facultades amplísimas al interventor, hasta de remover jueces, ¿sí? Y reemplazarlos, conformando una comisión especial. Lo que se pretende es eso. Incluso, fíjate vos, José Luis, se habló de alguna manera de anular las modificaciones que se hicieron a la justicia, la creación del Ministerio Público de la Acusación, y con eso llevaría la anulación o la revisión de todas las causas, no tan solo de Milagros Sala, sino todas las causas que se suscitaron desde el 2006 a la época. Entonces, 2016, lo que estamos viendo que pasa en Jujuy, como lo que está pasando en la Argentina, con diferentes acciones, lo de la prisión preventiva, evitar que aquellos involucrados en cuestiones de corrupción, cuando ustedes los periodistas los pueden indagar, o cuando a través de los periodismo de investigación investigan una causa de corrupción, no pueden ser tomados o no puede el juez designar o arbitrar una prisión preventiva. El decreto para eliminar los regímenes de protección de testigos, algo que se trabajó mucho en el gobierno anterior. Esto, lo de la intervención federal, el proyecto que vamos a tratar en el día de hoy, si es que logran tener el quórum para las vacancias, sí, pero ahí los regímenes si me permite, Gabriela, jueces. Ahí hay un tema que he citado desde temprano, ¿no? Realmente hay una alianza muy clara de grupos que manejan medios con este gobierno. Yo veo, la verdad, que algunos colegas míos, algunos que nos conocemos de mucho tiempo, escribiendo cosas vergonzosas, porque parece que Fernández fuera Messi, el ignoto ministro Guzmán fuese Maradona redivivo, que están manejando la agenda mundial, ¿no? Es una cosa muy loca lo que está pasando, pero en el día de hoy se transformó en un título que está en la portada de todos los medios digitales de Capital Federal, que Cambiemos amenaza con no dar el quórum. ¿Cómo un grupo político surgido del voto popular va a amenazar? En todo caso, fija una posición política en nombre de sus representados. La verdad que estamos viviendo un momento tremendo en ese sentido. Sí, estamos viendo, a ver, nosotros como Cambiemos estuvimos en el día de ayer en el plenario, se hicieron propuestas para modificar este proyecto de ley, incluso, José Luis, cuando se trabajó el año pasado en la ley de emergencia, fue Cambiemos quien advirtió que se estaba de alguna manera limitando o metiendo las manos en el bolsillo de los jubilados y no se estaban tocando estos regímenes especiales, ¿sí? Y fue Cambiemos quien advirtió eso en el recinto, quien advirtió eso en el plenario, y no hubo ningún tipo de respuesta a esa situación. Ahora se presenta un proyecto donde nosotros lo trabajamos, aquellos diputados que forman parte de las comisiones y especialistas en los distintos temas previsional y presupuestario, se trabajó, se mandaron propuestas, y luego de unas cuantas horas quienes estuvieron ahí, los funcionarios y el ministro, advirtieron y nos dijeron que no se iban a producir ningún tipo de modificaciones. Entonces, nosotros no amenazamos, nosotros somos y nos estamos comportando como una oposición responsable, pero también lo que buscamos es que haya un ida y vuelta, como lo hicimos nosotros durante 4 años, en donde no teníamos mayoría y teníamos que buscar el consenso necesario para sacar todas las leyes que se sacaron en esos 4 años. Pero lo que estamos advirtiendo realmente es que
de esta manera se va a producir un éxodo de los jueces que estarían en condiciones de jubilarse y por lo tanto, al quedar tantas vacancias descubiertas, la colonización de aquellos amigos de la política, y de esa manera dejaríamos de ser 3 poderes independientes para convertir al Poder Judicial en un poder totalmente cooptado por el poder político. Sí, ¿no? lo que ocurre es que me parece que el cisne negro de todo esto, yo lo observo en las redes, entiendo las responsabilidades políticas de ustedes, pero el votante de Juntos por el Cambio, ese 41%, está pidiendo salir a la calle. A mí me parece que me parece que vamos a tener un año muy intenso. La gente no está dispuesta a que el gobierno de los Fernández determine la colonización de la justicia. No lo veo. Ya lo vimos en en otro año, si vos recordás, José Luis, cuando se pretendió hablar de las modificaciones para la democratización de la justicia, en donde se habían aprobado incluso proyectos que eran descabellados. Yo creo que es evidente, no por un solo proyecto, sino por la secuencia de acciones y de comportamientos que se están llevando a cabo. Uno no puede ver solamente el árbol, lo que hay que ver es todo. Y lo que estamos observando es que el ataque o la mirada está puesta en la justicia, porque es en la justicia justamente donde la actual vicepresidenta tiene que limpiar todas las causas que la relacionan a ella con su familia. No en vano su hija todavía no volvió, o sea, tenemos que está implicada directamente con causas de corrupción y que no puede justificar. Y me hago cargo de lo que digo, porque la familia Kirchner, quien es actual vicepresidenta, como el diputado, tienen los fueros, pero Florencia no los tiene. Entonces, bueno, lo que pasa que lo de Florencia es una tomada de pelo. Nos están tomando para el chiste a todos. Nos están tomando, y mira, en la provincia de Jujuy, el jueves pasado, que se festeja el jueves de comadre, una tradición previa al carnaval, era el cumpleaños de Milagro Salas, y es lamentable las fotos y las filmaciones que llegaron a conocimiento de todos cuando ella está cumpliendo prisión domiciliaria. Recordemos a la gente que está cumpliendo prisión domiciliaria, y en el domicilio donde ella está cumpliendo esa prisión hubo un gran festejo con bebidas alcohólicas, una farra total. Digo, ¿en qué situación se pone a otros que están cumpliendo sus condenas donde tienen que cumplir? Y ella tiene que ir a cumplir la condena que tiene, la pena que tiene en la cárcel, no en una prisión domiciliaria. Claro. Como todos los que tienen condena tienen que ir a una cárcel. Entonces digo, esa es la situación que bueno, vemos. pero es el doble rasero de estos grupos, que no tienen piedad con los condenados por causas de lesa, que se están muriendo de a uno, de cáncer y de años en prisiones, sin concedérseles la detención domiciliaria, y estos casos en donde frente a flagrantes comisiones de delito y saqueo a los bienes públicos, buscan de que se gocen de prebendas absolutamente ofensivas. Totalmente. Corrupción, corrupción, fraude, extorsión, no es sinónimo de preso político. Eso es sinónimo de delincuente. Preso político no hay en la Argentina. Entonces, querer tapar o querer implementar un relato que muchos en su momento creo que lo creyeron, pero creo que a partir del tiempo y de lo que se ha visto, de quienes se animaron a denunciar, de las víctimas, o sea, hablan de Milagro Salas, pero se olvidan de las víctimas que tuvieron la valentía de ir y hacerse escuchar, porque no había dónde escucharlas, y fueron al Congreso de la Nación.
y en primera persona relataron y contaron lo que vivieron y lo que le hicieron o lo que le hizo Milagro Sala y su gente. ¿No se acuerdan de eso? ¿Quién responde por las víctimas de esta organización comandada por Milagro Sala? Así es. Entonces, volvemos. Lo que se pretende con toda esta cadena de acciones, tanto a nivel nacional como nos toca a nosotros los jujeños a través de este pedido de intervención federal, a través de un senador de la provincia de Jujuy, que es el senador Guillermo Snope, que obviamente que en sus fundamentos no va a expresar nada sobre el Milagro Sala, claro, pero que es obvio que se apunta a esto, porque esto no es nuevo, que ya se venía hablando. Zaffaroni y otros más eran los que hablaban de este tema. Entonces, hay que ponerle las cosas por su nombre, y festejo que la sociedad, hoy en día, vemos una sociedad más activa, que se involucra, que se, quizás favorecida por las redes sociales, por gente, por periodistas que bajo ninguna bandera, sino con total libertad pueden hablar de lo que está pasando, y creo que es la sociedad la que en realidad merece y necesita que se le diga la verdad, y que de una vez por todas la justicia que está de alguna manera desdibujada ante la sociedad cumpla y haga lo que tiene que hacer, ¿no? Que es brindar de alguna manera la justicia en la sociedad. Gabriela, gracias. Estaremos atentos a todo lo que ocurra allí, por supuesto, que es de primordial importancia institucional para toda la República Argentina, independientemente de que ocurra en el territorio de su provincia. Gracias, buena jornada. No hay caso, José Luis, con ese término, que en época de democracia se pretenda intervenir el Poder Judicial de una provincia. Esto obedece simplemente a una maniobra más de un proceso para instaurar la impunidad desde el norte de la Argentina, y así que se vaya derramando por todo el país. Impunidad. Impunidad. Gracias, buena jornada, muy amable. Gracias a vos. Bueno, la diputada Gabriela Burgos, seguimos en un